Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me da gusto que estén conmigo una noche más para seguir aprendiendo del gran Dios Todopoderoso. Que en esta noche el Rey del Universo les ayude, les dé paz, les dé tranquilidad y les dé conocimiento para que puedan tomar el camino de la vida eterna. En esta noche vamos a tocar el tema del ayuno. Muchas personas pues tenemos conocimientos que el ayuno es nada más dejar de ingerir alimentos para afligir a nuestra alma y como sacrificio a Dios, ¿verdad? Sin embargo, en Isaías 58, versículo 3, Dios hace claro que este tipo de ayunos no funcionaba, no servía ya por el hecho de que el pueblo de Israel hacía ayuno, pero a la misma vez hacía maldad, ¿sí? Él decía, nuestro Señor les decía que cuando ayunaban ellos buscaban su propio gusto y a la misma vez oprimían al trabajador. Entonces, el Señor les decía que este tipo de ayunos lo único que generaba eran contiendas, debates, herían con puño, hasta violencia, inicuamente. Y les dijo que no ayunaran de esa manera porque su voz no iba a ser oída en lo alto. Lo mismo recriminó muchos años después mi Señor Jesucristo a los fariseos, que eran los aleccionados a la ley, ¿verdad? Pero que eran los primeros que iban a las casas de las viudas a hacer maldad, perseguían a los huérfanos de padre, imponían cargas pesadas a otros que ellos no podían llevar. Y les decía que su ayuno era falso, que era un ayuno con hipocresía. Entonces les decía el Señor, ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? ¿Cuál era ese ayuno? El Señor se los especificaba claramente. Desatar las ligaduras de impiedad. Deja de ser duro con los demás. Deja de ser áspero. Deja de ser violento con los demás. Tienes que tener misericordia. Ese es el ayuno que Dios está exigiendo. Soltar las cargas de opresión. Suelta las cargas de opresión. Deja de estar oprimiendo a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a los demás. Suelta esa carga. Porque le estás imponiendo a otros una carga y es la carga que tú mismo vas a llevar. Dejar de ir libres a los quebrantados. No los tengas presos de la forma de vivir que tienes. Está quebrantado y Dios vino por los quebrantados de espíritu. Y rompe todo yugo, toda cosa que te oprime o que usas para oprimir a otros. Ese es el tipo de ayuno que Dios exigía. Ese es el ayuno que Él había elegido. Y también les preguntaba, ¿no es mejor compartir el pan con el hambriento? Tienes que compartir tu pan con el hambriento, con el que lo necesita. A los pobres que andan errantes, que no tienen casa, darles albergue en casa, para que tengan un techo, algo que los cobije. Cuando veas al desnudo, darle ropa y no esconder tu cara, no esconderte de tu hermano cuando tenga una necesidad, porque eso es lo que hacemos todos hoy día. Vemos que alguien tiene necesidad, preferimos voltear para otro lado, pensando que nadie lo ve, pero Dios lo ve. Este tipo de ayuno es el que Dios requiere para tú tener bendiciones. El ayuno de dejar de ingerir alimentos, Jesucristo se lo recriminó a los fariseos muchos años después, porque era un ayuno falso. Cuando eso suceda, que tú quieres hacer un ayuno de dejar de ingerir alimentos, Jesucristo dio las instrucciones de qué tienes que hacer. No seas austeros como los hipócritas, ¿sí? Unge tu cabeza, ¿verdad?
y lava tu rostro. Porque el que te lo va a pagar es Dios, el Señor soberano. Él te va a pagar. A lo mejor te lo pague probablemente con tu físico, que te ayude que estés mejor físicamente, para que estés mejor espiritualmente, pero eso Dios te lo va a pagar. Sin embargo, el verdadero ayuno que Dios exige es la ayuda al prójimo, al que necesite realmente, al que necesite una casa, al que necesite ropa, al que tenga hambre. Y sobre todo quitar esos yugos que tú quieres imponer a los demás, porque tú dominas, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere ese tipo de yugos para nadie. Sobre todo que hay muchos niños que sufren ese tipo de cosas. Yugos, impiedades impuestas por gente adulta cuando ellos no tienen la capacidad de decir a esa persona que abusivamente está imponiéndole ese tipo de yugos a los niños por temor, por muchas cosas, por la falta de confianza, por no tener quien les ayude. Y eso lo vemos también más claro en el Salmo 82, versículo 3 y 4, dice claramente: defender al débil, al huérfano. No tiene quien le defienda más que Dios. Eso es lo bueno. Haced justicia al afligido y al menesteroso, al pobre, al necesitado. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impios. No nada más nos concierne quitarnos eso a nosotros, sino también cuando veamos eso, denunciarlo, quitarlo de ahí, para que no sufra esa impiedad, esa aberración de la falta de misericordia del ser humano. Entonces, esto es lo que Dios exige con respecto al verdadero ayuno. De nada te sirve no ingerir alimentos, afligir tu alma cuando tú eres el mismo. No te preocupas por nadie, ni siquiera por el que está sufriendo. Para que no confundamos lo que es seguir a Dios. Para que no confundamos lo que es obedecer a Dios. Entonces, te dejo este tema para que tú decidas qué tipo de ayuno quieras llevar. Está el ayuno que llevaban los fariseos, con hipocresía y maldad, y está el ayuno que nos exige Dios. Yo te recomiendo que hagas lo que Dios te pide para que tengas la bendición que tú quieres. Espero te haya gustado el tema, que Dios te bendiga, te espero el día de mañana para otro tema emocionante. Que tengas buena noche.